Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo 1 y estas son nuestras discusiones acerca de la práctica número 4, que tiene como objetivo aplicar los conceptos básicos de estequiometría, describir e interpretar resultados experimentales y comparar los resultados experimentales con los teóricos. En la parte de las discusiones nos pide varias cosas y la primera de ellas es calcular el volumen teórico del gas que se obtendrá en esta práctica. La mayoría de los cálculos, como equipo, tuvimos lo mismo, principalmente los teóricos, y los únicos que diferimos es en el rendimiento de la reacción, el rendimiento porcentual de la reacción. Y los demás puntos los explicaremos como un conjunto, como si todos hubiéramos obtenido lo mismo, porque así fue. Y el primer punto nos dice, bueno, primero que nada voy a explicar la reacción. La reacción es de vinagre con bicarbonato de sodio que produce es dióxido de carbono, acetato de sodio, si no me equivoco, y agua. Entonces, para calcular el volumen del gas obtenido, que en este caso es el dióxido de carbono, lo hicimos de la siguiente manera. Tenemos que en este caso el bicarbonato de sodio es nuestro reactivo limitante y de este tenemos un total de 3 gramos. Esos 3 gramos, por medio de estequiometría, los convertimos primero que nada, a moles, de bicarbonato de sodio. Esos moles de bicarbonato de sodio los convertimos a moles de dióxido de carbono. Y como sabemos, en un mol de dióxido de carbono hay un total de volumen de 22.4 litros. Y ya por medio de esos cálculos obtuvimos en conjunto que, bueno, no en conjunto, sino separados, pero llegamos al mismo resultado, que es un total de 0.806 litros de dióxido de carbono. Ya hasta aquí nuestro punto número 1. Bueno, el punto B, era calcular los moles de los reactivos y los productos que intervienen en esta reacción. Bueno, primero para calcular los moles de los reactivos, fueron los 3 gramos de bicarbonato que se usaron sobre 84 gramos sobre mol, que es su masa molecular, y luego pues el resultado nos da 0.036 mol. Esto es del bicarbonato de sodio. Y luego para el ácido acético, que es el vinagre, igual los 50 gramos que se usan sobre los 60, que es su masa molecular, y nos da 0.833 mol. Y luego para los moles de los productos utilizamos ya en esta parte lo que fue el reactivo limitante, que es el bicarbonato de sodio, y procedimos a hacer estas operaciones, y estos fueron los resultados que obtuvimos, que son lo mismo para el dióxido de carbono, para el acetato de, de sodio y para el agua. Bueno, para el inciso C nos pedía calcular cuántos moles hubiera obtenido si diríamos 60 gramos de ácido acético y qué volumen se produciría de gas. Bueno, pues primero agarramos los 60 gramos de ácido acético y los cambiamos bueno, y los convertimos a moles y nos daba que uno. Y, o sea, aquí como el ácido acético es el reactivo que está en exceso, pues no importa cuánto más se le agregue, porque lo único que reacciona es el bicarbonato. Entonces, pues, o sea, nos debería dar, o sea, nos da lo mismo más bien. Entonces agarramos los 0.036 mol de ácido acético, los pasábamos a moles de CO2 y esos moles, como había dicho mi compañero antes, un mol de CO2 equivale a 22.4 litros. Y los pasamos y nos da
o 806 litros de CO2. Y para calcular el rendimiento de la reacción, pues primero calculamos el rendimiento teórico. Como yo lo hice, fue agarrando todos los moles de los productos y pasándolos a gramos. Después de esos gramos los sumamos y me daba que era 5.2 gramos. Y el sistema total antes de la reacción me daba 73 gramos, menos los 18 de la botella de los 3 del globo eran 53 gramos, que eran 50 mililitros de ácido acético y los 3 de bicarbonato. Y aquí en el sistema 2 me daba lo mismo, pero siento que ahí fue como problema de la báscula, ya que también cuando pesaba la botella me daban diferentes datos. Entonces, pues a mí me dio que el rendimiento pues era un 100% porque se dividían los 5.2 gramos entre lo mismo y se multiplicaba por 100. En mi caso, aquí hago mención sobre el peso inicial total del sistema, que es 77 gramos, contando la botella, el globo, el bicarbonato y el vinagre. Y el peso total del sistema después de la reacción. Como pueden ver, hay una diferencia de 1 gramo. Y más abajo también se hace mención de que ese gramo es la pérdida de esta reacción. También aquí calculé la cantidad del ácido acético que no reacciona y me da, bueno, aquí por cálculos estequiométricos calculé por medio del reactivo limitante que esta parte, como pueden ver aquí, es la que reacciona y se le resta al total de ácido acético que nos pidió pues, la práctica. Y esto me da un total de 47.8 gramos de ácido acético que no reacciona. Posteriormente, un poquito, no es la manera correcta de medir o pesar el rendimiento teórico. Yo lo hice de una manera y lo hice de una manera, la que no es exacta y de la exacta. Primero lo hice calculando el peso de mis reactivos. Y como se sabe, en una reacción teórica, el peso de los reactivos y de los productos tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, ¿cómo lo hice? A los 53 gramos que tengo del peso del sistema, contando solamente los reactivos, que sería el bicarbonato de sodio y el vinagre, le resté el vinagre que no reacciona. Y esto me da un total de 5.2 gramos. Esta no es la manera correcta y no se la recomiendo porque van a estar mal. Y de la otra manera que lo calculé fue, ahora sí, en cada producto, por cálculos estequiométricos, calculé los gramos que reaccionan, al igual que mi compañero, y me da un total de 5.2 gramos de producto total teórico. Y como al principio mencioné, perdí solamente 1 gramo al llevar a cabo mi reacción. Y ese gramo, pues como quien dice, se lo resté a los 5.2 gramos de producto total teórico y me da un total de 4.2 gramos. Y ya hago la división de 4.2 gramos sobre 5.2 gramos, que es el rendimiento teórico, y la multipliqué por 100 y me da un total de rendimiento de 80.76%. A mí el peso total del sistema antes de la reacción fue 75 gramos y el peso del sistema después de la reacción fue 73 gramos. Igual yo con mis compañeros, bueno, hice la opción para calcular el rendimiento teórico, calculé los moles de cada uno de los productos y bueno, al final me dio esto que fue la suma. Y bueno, tomé aquí los 75 gramos de mi reacción de antes, menos los 19 gramos que fue lo que pesó mi botella, menos 3 gramos que es lo que pesó mi globo, me dio 53 gramos. Y de estos, de los cuales 50 son del ácido acético y 3 del globo. Y
Luego, después de esto, hice esta operación para calcular cuánto era lo que en sí reaccionaba del ácido acético, que me dio 2.6 gramos. Luego hice esta operación ya con después de la reacción, y estos 51 gramos los resté con los 47.84 gramos que me dieron de restar esto menos los 50 del ácido acético. Y bueno, al final hice la operación con la fórmula y me dio 60.95%. Yo creo que me dio diferente a esto porque mi reacción fue de 2 gramos menos, como podemos ver aquí, fue de 75 gramos y luego fue 73. Por lo tanto, yo pienso que eso fue lo que pasó porque me dio 60.95. Bueno, en mi caso, el experimento yo lo realicé con una botella de vidrio, por lo que me arrojó un mayor peso cuando hice el peso en conjunto de la botella de vidrio con el globo antes de la reacción, y después de realizarse la reacción, el peso en conjunto de la botella de vidrio y el globo resultó con una pérdida de 1 gramo. Entonces, de igual manera hice el cálculo para convertir los moles de los productos a gramos. Después tuve que sumar las 3 cantidades de los productos teóricos para obtener el rendimiento teórico, que me dio una suma de 5.2 gramos. Y al final, para calcular el rendimiento porcentual usando su fórmula, que es el rendimiento real, entre el rendimiento teórico por 100, me quedó que los 4.5 gramos, debido a que se perdió 1 gramo, entre los 5.2 gramos por 100, igual me dio un rendimiento de 80.76%. Y en el inciso E nos pedía identificar cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso y explicar por qué. También tenemos de la reacción, sabemos que el peso molecular del ácido acético es de 60 gramos sobre mol y tiene una densidad de 1.05 gramos por mililitro. Para el procedimiento de la conversión, primero hicimos los mililitros a gramos. Teníamos que introducir dentro de la botella 50 mililitros y para la conversión era por cada 50 mililitros en la densidad es 1.05 gramos por 1 mililitro, lo que nos da una masa de 52.5 gramos de ácido acético. Después estos gramos los tuvimos que convertir a moles, que tenemos los 52.5 gramos de ácido acético, en el que tenemos que un mol de ácido acético son 60 gramos por mol, lo que nos da 0.875 moles de ácido acético. Al igual, el peso molecular del bicarbonato de sodio es de 84 gramos por mol, y la conversión es que utilizamos 3 gramos dentro del globo, lo que sabemos que nos da un mol de bicarbonato son 84 gramos del bicarbonato de sodio, y la conversión de moles fueron 0.035 moles de bicarbonato de sodio. Entonces la respuesta a este inciso E es que al efectuarse la reacción, ambos reactivos no se encuentran en cantidades estequiométricamente exactas. La consecuencia es que algunos reactivos se consumen rápidamente. En este caso, el reactivo que se consume primero es el bicarbonato de sodio, o sea, el reactivo limitante. Cuando este reactivo se consume, es por esto que se detiene la reacción. Y finalmente el reactivo en exceso es el ácido acético, porque este contiene más cantidad antes de realizarse la reacción.
Y hasta aquí nuestro